Jesús. Algún amigo que me escucha, gloria al Señor Jesús por medio de tus parlantes, le invito a abrir en 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo 17. Gloria al Señor Jesús. Amén, hermanos. Amén. Leamos en el nombre del Señor Jesús como la iglesia lo sabe hacer, hermano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor Jesús. Vamos, hermanos, a hacer una oración. En esta hora todos, hermanos, quisiera que me presenten ante la presencia de Dios, que sea Él hablando a mi vida. Que no sea palabras humanas, que no sea yo, sino sea Él manifestándose en mi vida en esta hora. Vamos a orar, hermano. Soberano Dios, Señor Jesús, gracias te damos, gracias te doy, Señor, por la oportunidad que me das, Señor, hablar de ti, Señor, ser tu portador de tu palabra, Señor, servir, Señor, como un vaso que me has escogido en esta hora. Señor Jesús, con toda humildad, mucho respeto, Señor, a tu presencia. Señor Jesús, toma mi vida, Señor, en esta noche. Señor Jesús, habla mi vida primeramente, ordena mis pensamientos, Señor, cambia mis pensamientos, mi forma de ser, mi vana manera de vivir, Señor. Ordena, Señor, todo que hay en mí, Señor Jesús, lo que, Señor Jesús, sobra, Señor Jesús. Pon, Señor Jesús, lo que falta en mi vida, Señor Jesús, en esta hora. Haz tu obra, Señor, en esta hora. Ya de un amigo, Señor, un hermano que necesita tu palabra. Usted lo sabe, Señor. Usted que escudriña el corazón y la mente del hombre, Señor Jesús. Usted que hace todas las cosas. En esta hora, Señor Jesús, úsame en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Tenga la bondad, hermanos, de estar cómodos. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor en este libro de la segunda carta de a Pablo hablando de los Corintios. Gloria al Señor Jesús. La Sagrada Escritura dice: de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Amén. Gloria al Señor. Eso trata, hermanos, de diferenciar entre muchas cosas en nosotros, hermano. La diferencia, hermano, es que tenemos ahora a Cristo en nuestro corazón. Amén. Que si nosotros comenzamos a entender, cuando comenzamos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, es importante, hermano, estar siempre en Cristo. Porque, ¿cómo entendemos una nueva criatura? La palabra criatura viene de la palabra creación, o sea, otra creación. En pocas palabras, otra persona. Amén. Si yo era, hermano, una persona antes de conocer a Cristo, era una persona altiva, una persona, hermano, que hermano, tenía mucha maldad en mi corazón. Pero cuando Cristo viene en la vida del hombre, viene a hacer esto: a ser nueva criatura. Que la persona alcance una perfección, hermano, de Dios. Otra persona, otro ser. Ya no ser la misma persona que yo era en antes, sino marcar una diferencia como cristiano. Porque soy otra persona en Cristo Jesús. ¿Qué pasa? Que si a mí me gustaba en antes hacer muchas cosas del mundo, en este punto la Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cualquiera que se hace amigo del mundo, enseguidamente se constituye, dice la palabra, enemigo de Dios. Amén. Entonces, cuando yo, hermano, hacíamos cosas del mundo, éramos enemigos de Dios. Pero vino Cristo y nos trajo esto: una nueva persona. No es que Dios quizás se cansó de estar en los cielos, dijo: voy a ver, a probar cómo es la tierra, a morir, a ver cómo es la muerte. Él nos vino a traer esto. Él no vino, hermano, a hacer otras cosas. Él vino a darnos la salvación, a darnos otra oportunidad, a darnos una esperanza que estábamos perdidos en este mundo. ¿Cuántas personas, cuántos padres quieren que sus hijos cambien, hermano? Hay gente en el mundo que está clamando esta nueva persona, este nuevo ser.
Gloria al Señor Jesús. La gente clama por sus hijos. Hay tanta delincuencia, hay tantos jóvenes que se pierden y dicen, ¿cómo quisiera que mi hijo sea otra persona? Amén. Gloria Y a muchas Dios. personas dicen, ¿cómo quisiera que mi esposo sea otra persona? O los hombres dicen, ¿cómo quisiera que mi esposa sea otra persona? Pero ¿sabe cuál es, hermano, la diferencia que uno alcanza ese cambio? Es estar en Cristo. Amén. Si la persona no está en Cristo, no puede tener un cambio en la vida de uno. Amén. Preocupémonos, hermanos y amigos que me escuchan, si nosotros seguimos siendo esa misma persona altiva, esa misma persona que viven todavía metido en ese pecado, necesitamos, hermanos, ser una nueva criatura, una nueva persona. Pero estaba leyendo este pasaje bíblico y digo, ¿por qué Pablo escribió esta carta a los Corintios? Y me metí a escudriñar un poco más la escritura acerca de la historia de este hombre llamado Saulo, que es Pablo, gloria al Señor Jesús. Saulo en la antigüedad, antes de conocer a Cristo, era un hombre perverso. Amén. Un hombre que perseguía a los cristianos, un hombre que su única alegría era ver la destrucción de los cristianos, un hombre que tenía un pensamiento equivocado mediante la voluntad de Dios. Él pensaba que Jesús, nuestro Dios, era una persona, un falso profeta. Era un hombre solamente que se había levantado a hablar y hacerse pasar por el Hijo de Dios. Eso pensaba Saulo. Y cuando escuchó, gloria al Señor Jesús, que en Damasco habían estado predicando la palabra del Señor, él hizo todo para poder ir a ver a esos cristianos que estaban en Damasco, para que puedan también ser encarcelados y así poder ser destruida esta palabra, que esta palabra no se extienda, gloria al Señor Jesús. Pero mientras él iba, dice la palabra de Dios, una luz le envolvió a Saulo. Y dice que enseguidamente él se postró a tierra y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Y enseguidamente él dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aleluya. La palabra yo soy lo encontramos también en Moisés, cuando dijo, he aquí yo voy a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Le dijo Dios, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me ha enviado a vosotros. Cuando le hablamos de la palabra yo soy, significa presencia divina en un lugar determinado. Significa que cuando dice Jesús yo soy, enseguidamente la presencia de Él acampa, hermano, alrededor de los que le temen. Y en esta hora el yo soy está aquí para administrar nuestra vida y para cambiar todo lo que nos está estorbando en nuestra vida, para pulirnos cada día. Amigo que me escucha, el yo soy está aquí en este lugar para cambiar su vida. La vana manera de vivir este mundo está perdido. Ahora Jesucristo nos da una esperanza Gloria a para Dios. alcanzar esta salvación. Amén, sí, Señor. Y cuando Él termina de decir todo esto, Él se queda ciego. Aleluya. Dios no solamente hermano, le cambió su vana manera de pensar, sino que también le dio otra nueva visión, una nueva vista. Ahora él miraba a Dios de una manera diferente. Ya no lo miraba como ahora era. Quizá él pensaba que era un falso profeta, alguien que se hacía pasar. Ahora la Biblia dice que para él era su salvación el evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Él escuchó él creyó que el evangelio era poder de Dios para su salvación. Santo. Hermano, y el evangelio, amigo que me escucha, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Entonces este hombre comenzó a pensar diferente. Comenzó a tener nuevos objetivos. Le nació anunciar este evangelio porque él vio que había muchas personas que aún pensaban, que tenían ese pensamiento que Jesús solamente era un falso profeta. Entonces él comenzó a seguir anunciando este evangelio. Y ahora lo vemos al perseguidor perseguido. Gloria al Señor Jesús.
Y muchos dicen quizás no es que en el evangelio no tienes aflicción. En el mundo tenemos aflicción. En el mundo teníamos aflicción. Y también en el evangelio tenemos aflicción. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que en el mundo teníamos aflicción sin esperanza. Pero ahora en el evangelio tenemos aflicción, pero tenemos una esperanza, que es Jesucristo. Esa es la diferencia de estar en Cristo, ser nuevas criaturas, pensar diferente. Gloria al Señor. Las cosas viejas pasaron. De lo que yo era ya no soy. Sí, Señor. Soy otra persona, una persona diferente. Aleluya. Saulo era una persona diferente, pero había personas que no le creían. Los apóstoles no le creían. Las personas que seguían a Jesús no le creían que él había cambiado su pensamiento, que había sido otra persona. Por eso que cuando el apóstol Pablo se acercaba a los demás discípulos, los discípulos se alejaban de él pensando que todavía tenía ese pensamiento de seguirlos encarcelando. Pero alguien le presentó y dijo, no, la verdad es que Dios le habló a él. Santo. Y lo levantó y fue un anunciador del evangelio. Gloria a Dios. Es importante, hermano, adorarle a Dios. Y es muy bonito adorarle a Dios, y hermano, y eso Dios nos pide, que está buscando verdaderos adoradores que quebranten su vida, que quebrantemos nuestra vida en adoración a Dios. Eso Dios le agrada. Pero sabe también, para completar este ministerio de Jesucristo, es no solamente quedarnos en adoradores, sino hacedores de su palabra. ¿Y cómo hizo Pablo? Pablo no solamente se quedó en adorar a Dios, yo adoro a Dios y ya, sino él comenzó a anunciar este evangelio y le dijo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y hermanos, si vienen penalidades a nosotros, tenemos que sufrirlas como buen soldado que somos de Jesucristo, que ahora tenemos una vida, una nueva esperanza, que si estamos derribados, Dios nos levanta. Esa es la nueva esperanza, la nueva vida que Dios nos dio a nosotros. Sí, Señor. Esa es la esperanza que ahora tenemos. Amigo que me escucha por medio de estos parlantes, Jesucristo es el único que puede cambiar la mente del hombre. No hay nadie más. Amén. ¿Quién me cambió a mí? Fue Dios. ¿Quién lo cambió a usted? Fue Dios. Ahora estamos aquí, cuando en antes no éramos que estábamos aquí. ¿A dónde estábamos a esta hora en antes? Estábamos en otros lugares, quizás perdiendo el tiempo. Pero aquí no venimos a perder el tiempo, aquí venimos a invertirlo en Jesucristo, en esta salvación. Gloria al Señor Jesús. Que cada culto nuestro Dios nos va puliendo, nos va limando todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida y que nos estorba. Dios nos va limpiando cada día y nos va purificando. Gloria al Señor Jesús. Yo ya no debo ser la persona que era en antes. Si yo era una persona, hermano, que agresiva, una persona grosera, ya debo cambiar. Y saben, hermano, este esfuerzo que Dios hace por nosotros, el esfuerzo que Dios hizo por nosotros y el esfuerzo que uno hace, hermano, por cambiar, Dios no se queda con eso, sino Dios lo devuelve a usted en bendiciones, porque Dios bendice al que se esfuerza. Dios bendice, hermano, si usted decide cambiar, si yo decido cambiar mi vida de lo que yo era en antes, hermano, y cada día, hermano, estamos viviendo en persecuciones, cada día vivimos, hermano, mediante este mundo lleno de pecado, lleno de tentaciones y muchas cosas, pero ese esfuerzo que usted hace en conservarse, usted y yo que hacemos conservándonos para Dios, eso a Dios le agrada. Eso nunca, hermano, Dios lo va a dejar desamparado, porque usted hace un esfuerzo por Él. ¿Cuántas veces, hermano, en el día, hermano, cuántas tentaciones, cuántas cosas que nos vienen, cuántas, hermano, pecados que nos rodea? Pero de todo eso nos limitamos de cada día, hermano, de ser diferentes. Nos esforzamos por serle fiel a Dios. Y en eso Dios le agrada. Eso es lo que a Dios, hermano, se contenta, de que uno se esfuerce cada día en buscar esa salvación, en tratar de conservarse y retener la corona que Dios, hermano, nos la tiene preparada para nosotros. Eso es lo que a Dios le agrada, hermano, que nosotros nos esforcemos en ser diferentes, hermano. Porque si nosotros, hermano, que hemos dejado, hermano, y que seguro que Dios nos tiene que cambiar bastante a nosotros, porque como seres humanos tenemos muchos errores, hermano.
tenemos muchos errores, pero Dios es el que cada día nos capacita, el que cada día nos va puliendo, Señor, el que amén. cada día va sacando todo lo que estorba en nuestras vidas, hermano. Y Gracias. si yo me esfuerzo en ser diferente, Dios me va a recompensar, hermano, bastante. Amén, aleluya. Pero es necesario que nos esforcemos para salvación. La Escritura dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde va a quedar el impío y el pecador? Dice la Biblia. Amén. Mire, imagínense, hermano, esta palabra de nuestro Dios. Si el justo se va a salvar con muchas dificultades, ¿qué hace la persona que no se esfuerza por cambiar su vida? Imagínense a dónde va a quedar. Pero qué bueno Jesucristo, que siempre llega a tiempo, hermano. Aleluya. Siempre Dios llega a tiempo. Y yo estoy seguro que hay alguien, Dios está hablando. Y yo lo siento que Dios está hablando a mi vida, hermano. Yo siento que Dios está hablando a mi vida, hermano. Está cambiando mi vana manera de pensar. Porque a veces pensamos, hermanos, diferente. Pero el que cambia nuestros pensamientos es Dios. El que escudriña nuestra mente, Dios, y el que nos pule cada día es Jesucristo. Las cosas viejas pasaron. Ahora que estamos en Cristo, todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Todas son hechas nuevas. Ahora ya somos diferentes. Ahora somos nueva criatura, nueva creación. Gloria al Señor Jesús. Una vez alguien estuvo hablando con Jesús y Jesús le dijo que el que no naciere de agua y espíritu, le dijo que tenía que nacer de nuevo. Sí, Señor. Ese era Nicodemo. Nicodemo le dije, ¿cómo? Él como quizás asombrado, diciendo, ¿qué está hablando? ¿Cómo uno siendo adulto va a poder otra vez introducirse en el vientre de la madre y nacer de nuevo? Este hombre no entendía lo que Jesús le dijo. Pero la Biblia dice que el que no nace de agua y de espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. Es necesario que tenemos que nacer en agua, que significa en el bautismo, para lavar esos pecados que venimos arrastrando desde el tiempo de Adán. Es necesario que el hombre alcance este bautismo y nazca en el Espíritu con el don del poder del Espíritu Santo para que alcance esta salvación gloriosa que todo, hermano, todo el mundo quiere. Pero todo esfuerzo, hermano, toda bendición, todo esto necesita un sacrificio. ¿Cuál es ese sacrificio? Esta salvación que tenemos no la tuvimos, hermano, así gratis. Hubo un sacrificio. Hubo un sacrificio que alguien, siendo Dios, en forma de Dios, no se estimó a ser igual a Dios, ni cosa de que aferrarse, dice la Escritura, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición como hombre, dice la Biblia que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora tenemos esta salvación, fue porque alguien hizo un sacrificio. Aleluya. Alguien hizo ese sacrificio. Gloria al Señor Jesús. El tiempo de Moisés, ellos para recibir la tierra prometida tuvieron que hacer un esfuerzo, un sacrificio. Ellos no le dijeron desde el tiempo que estaba bien, no Señor, de aquí nomás tráenos la leche y miel para aquí nosotros poder pasarla bien. No, ellos tuvieron que pasar un desierto. Ellos tuvieron que pasar, ellos tuvieron que esforzarse, tuvieron que vivir persecuciones, tuvieron que pasar muchas cosas para recibir las bendiciones de Dios. Y si yo quiero cambiar, tengo que hacer un esfuerzo, tengo que hacer un sacrificio, prohibirme de lo que quizás me gustaba en el mundo. Si me encantaban las músicas en el mundo, no, ahí nomás, porque ahora yo soy de Jesucristo. Si me gustaba el licor, ahora no, porque yo necesito ser nueva persona para entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que ahora Dios nos enseña a nosotros. No, prohibirme de todo para alcanzar esta bendición grande. El que quiere ser mi discípulo, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice la palabra del Señor Jesús. Hermano, qué palabra de Dios tan grande, hermano, que Dios ha hablado a mi vida. Es verdad todo esto, hermano, que Dios habla y me ha hablado a mi vida también en esta noche. Amén. Necesito esforzarme más para que Dios gobierne mi vida. Aleluya. Esto no es, hermano, que yo me quedo así nomás y voy a ser salvo. Aleluya. Si nosotros pensamos esto, hermano, estamos muy equivocados. Sí, Señor. Necesitamos ese esfuerzo. Sí, Señor. Necesitamos esforzarnos. Y cada día no es igual que el de ayer. Hoy es otro día.
Gloria al Señor Jesús. Y le invito, hermano, a ponerse en la posición de pie. Yo quiero que Dios cambie mi vida. Porque quizás, hermano, muchas personas, muchos hermanos quizás aún están viviendo en su vida pasada. Aleluya. Pero Cristo quiere hacer grandes maravillas en esta noche. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo quiere hacer grandes